Muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando a esta transmisión a través del Facebook Live de Banrep Cultural a nivel nacional. Bienvenidos a este espacio del ciclo de conferencias Colombia en un bambuco. Saludamos a todos los que nos acompañan en esta tarde. Hoy tenemos la sesión número 6 de este ciclo sobre el bambuco como género musical en nuestro país. Buscamos que se profundice sobre el conocimiento de este género musical que presenta diversas variaciones en sus instrumentaciones e interpretación según la zona del país en la que se desarrolla, y es por eso que nos hemos unido desde diferentes ciudades donde tiene sede el Banco de la República para llevar a ustedes este ciclo de conferencias. Desde Popayán, Buenaventura, Medellín, Neiva, Ibagué, Cúcuta, Pasto, Tunja, Manizales y Cali, les saludamos muy especialmente y les agradecemos por acompañarnos en este espacio, a todas las personas que han venido siguiendo cada uno de los conversatorios, de las conferencias que se han venido desarrollando desde el mes de agosto, mes en el cual empezó el ciclo de Colombia en un bambuco. Tuvimos en esa ocasión la conferencia del maestro Egberto Bermúdez, que fue la conferencia inaugural, y después, bueno, han pasado diferentes expertos por este escenario virtual, el cual llevamos para ustedes todas las tardes de cada mes para conversar acerca del bambuco. Jesús Antonio Morales, Jenner Solín, tuvimos a Reinaldo Monroy, John Jaime Villegas, el maestro Manuel Bernal, Jorge Andrés Arbeláez, Michael Birenbaum, Homero Rey. Y bueno, todas estas conferencias las pueden buscar y están disponibles aquí en el Facebook de Banrep Cultural para quienes de pronto se han perdido alguna de estas actividades, que la puedan igualmente seguir y consultar. Asimismo, les recordamos a las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros que tenemos una playlist en Spotify donde ustedes pueden, por supuesto, darle me gusta y escuchar una selección de bambucos que hemos realizado con el apoyo de cada uno de los conferencistas expertos que se han invitado a participar de este ciclo para acompañar musicalmente estas conferencias. Quiero saludar en esta tarde a Isabel Cortés y Claudia Villegas. Ellas son de la ciudad de Pasto y de Medellín, quienes nos acompañan y nos van a presentar a los invitados de hoy. Asimismo, pues está Victoria Sur y José Menandro Bastidas, que son nuestros dos conferencistas en esta tarde. Así que las saludo, Claudia e Isabel, muy buenas tardes. Hola, Darneri, qué gusto coincidir esta tarde con Isabel, con Germán desde Manizales y con los maestros Bastidas y con Victoria Sur, quienes con toda seguridad harán de esta otra tarde muy agradable en torno al bambuco de los Andes y al bambuco del sur. Nos alegra que estemos ya conectados en el Facebook con el público que habitualmente ha acompañado estas sesiones y con el público nuevo que nos llega desde otras ciudades. Estaremos pendientes de sus comentarios en el chat del Facebook. Me da mucho gusto presentar desde Medellín a Victoria Sur, quien ha estado vinculada con eventos del banco desde hace algunos años, y a quien hemos seguido esa trayectoria tan importante y esa huella que ha ido dejando en la música andina colombiana. Dicho por Simona Sánchez en la Radio Nacional de Colombia, Victoria Sur hace parte de la generación de mujeres admirables y únicas en la música latinoamericana. Ha navegado siendo consecuente con su independencia por mares sonoros rockeros, populares, tradicionales y yaceros, entre muchos más. En la medida en que ella vaya haciendo su intervención, van a entender por qué está hoy aquí y cuál ha sido ese aporte que ella ha hecho a la música andina colombiana.
El camino andado por Victoria Sur desde que emprendió su propia búsqueda sonora en el mundo de la canción la ha llevado a parajes geográficos y musicales tan diversos como distantes, que ella ha sabido conectar gracias a una voz llena de cualidades y a una destreza natural para crear canciones. Es una cantante inquieta y además una compositora muy intrépida. Ella en sus inicios musicales estuvo como integrante del dueto de folclore tradicional Sombra y Luz, lo vamos a ver en su presentación, con el que grabó 4 discos y además se ganó el gran premio del festival por naturaleza, el más importante, el Mono Núñez. Ella ha sabido conjugar la tradición del folclore continental con la innovación del jazz y la soltura del rock, conservando el delicado equilibrio entre la sencillez y la complejidad del vasto universo de la canción. Como cantautora, ya cuenta con 5 álbumes: Bambuco Ácido, Colección de Mundos, Belleza Silvestre, El Continente y hasta El Nuevo Sol, producciones que ha hecho entre el 2004 y el 2007, siendo el cuarto de ellos dedicado a la mujer compositora latinoamericana. También nominada al Grammy Latino. Bueno, ya ella nos podrá ir contando de su trayectoria y eh, de esa revelación casi poética que nos va a hacer y nos va a compartir del bambuco en esta tarde. Victoria, bienvenida, gracias por estar aquí. Más adelante Isabel entonces presenta al maestro Menard. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación. Un gusto saludarlos y a todos los que están aquí presentes. Y bueno, que empiece esta sesión maravillosa. Muchas gracias, Victoria. Antes de iniciar con tu conferencia, quisiera hacer 2 notas metodológicas para el público que nos acompaña en este Facebook Live. La primera es que durante la conferencia se van a ir publicando en los comentarios de Facebook los enlaces o los links a los diferentes audios sobre los cuales nuestros conferencistas van a estar conversando o realizando algún tipo de anotación. Así que los invitamos a que tengan esta referencia, la guarden para que puedan escuchar los enlaces y la música a la que ellos se están refiriendo posteriormente en la conferencia. Y también en ese mismo espacio de los comentarios ustedes pueden participar, así que los invitamos a que realicen sus opiniones, sus preguntas, que nosotros al final vamos a estar compartiéndosela a los conferencistas para que podamos generar este espacio de interacción y de conversación. Ahora sí, Victoria, te cedo la palabra. Adelante, escuchamos tu conferencia. Bueno, gracias. ¿Escuchando bien? Yo me estoy Sí, escuchando aquí todo. está muy bien, Victoria, no, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Bueno, no sé si podamos compartir entonces. Traje un documento que quise construir y compartirlo aquí para ustedes. Eso aquí ya se está abriendo. Bueno, yo arranco pues ahí pongo como una reseña para que los que no conozcan un poco de lo que yo he hecho, pues empecé cantando folclore andino colombiano. Yo soy del Quindío y empecé en el dueto Sombra y Luz en la adolescencia. Yo tenía unos 10 años con mi amiga Luz Ángela Jiménez, compañera de barrio, de estudios, de juego y de música. Hicimos parte de muchos grupos musicales al tiempo en aquella época. No sé si podamos pasar ya a la otra diapositiva para mostrarles un poco. Y empezando en aquella época, esa foto que está arriba es con el conjunto de música latinoamericana, quien el director era Hugo Moncada, un músico muy representativo del Quindío, que hacía parte también inicialmente del trío de los hermanos Moncada, y luego pues cuando falleció Evelio Moncada, hizo parte pues con el hermano Héctor del dueto Hugo y Héctor, que hacía música andina colombiana. Y ese gran músico de la música andina colombiana, muy autóctono, muy auténtico también, fue uno de nuestros maestros en aquella época. Y luego entonces ya después de estar en varios grupos, compartiendo en el colegio, grupos incluso de pop, de música de aplicación polifónica y otras músicas diversas, conformamos el dueto Sombra y Luz con Luz Ángela Jiménez, esa foto que está abajo. Ahí está mi padre también por ahí, el papá de Luz Ángela, y está obviamente pues este personaje colombiano Pacheco. Podemos continuar con las fotografías. Luego entonces Sombra y Luz se convierte en mi escuela,
mi gran escuela. Yo quería compartirles estas fotos, no solamente porque para mí representó hacer parte del dueto Sombra y Luz, que era un dueto de música tradicional andina colombiana, sino porque hacía parte de esa vivencia y de ese entorno del que hacíamos parte. Mm, Al ser de Armenia, del Quindío, aquí hay un contacto muy directo y constante con la naturaleza, con nuestro entorno verde. Esta región es llena de naturaleza, de café, de ríos, ¿no? Y también de lo que llamaban en una época las chapoleras, que las chapoleras son esas mujeres que recolectoras de café, que se vestían así como estamos vestidas acá, con los delantalcitos para recoger los granitos maduros del café y ir de pueblo en pueblo recogiendo las cosechas de café. Eso es lo que representa la chapolera, y nosotros en aquella época pues nos vestíamos con esos trajes alusivos a las chapoleras y con trenzas y con sombreros y todo lo que hacía parte de ese folclore, ¿no? No solamente hacíamos la música, sino que también llevábamos todos estos vestuarios representativos de esta zona y de la música andina colombiana. En aquella época lanzó en el Quindío un cancionero muy importante para esta región que lo dirigió toda esa investigación Álvaro Pareja, y pues también su esposa Marta Valencia hicieron parte de toda esta investigación. Y ese cancionero fue muy importante porque reunió la gran mayoría de las obras compuestas en el Quindío, una gran variedad de obras, pero sobresalía también muchísimo la obra que estaba enfocada en las raíces folclóricas y especialmente bambucos y pasillos, bambucos, pasillos, valses. Por supuesto que también por ahí aparecía el tango y otras músicas de gran influencia en la región, pero digamos que ya de raíz y digamos, que nacieran en la zona, pues estaban esos ritmos predominantes, el pasillo, el bambuco, también algunas danzas, y no tanto, no tan presente la guabina y el torbellino, por ejemplo, que no es tanto de esta región. Entonces, ahora podemos continuar con las otras diapositivas. Bueno, yo quise hacer un enfoque, le quise llamar a esta charla, a esta conferencia, Bambuco de los Andes, Cordillera y Tradición, una perspectiva poético-musical del bambuco del Viejo Caldas y de Antioquia. Me han pedido pues que recogiera ojalá obra de toda esta región, pero sobre todo de esta región es, en particular del Viejo Caldas, que reunía a Risaralda, Caldas y Quindío, y Antioquia, pues que es un departamento mucho más grande y que de alguna manera comparten costumbres y muchas cosas en común en la tradición. Entonces, pues al hacer este énfasis quise escoger y hacer un análisis poético-musical de algunas obras que hacen parte de esta región. Aquí, pues, para los que no conocen exactamente, si hay gente de pronto de otros lugares, y para recordar aquí como colombianos nuestras regiones, región pacífica de la Orinoquía, de la Amazonía, Caribe y esa gran zona de la región andina que comprende pues la región de las tres cordilleras además de nuestro país. Podemos continuar con la otra diapositiva. La región andina directamente entonces está comprendida por 10 departamentos. La región andina la conforman, en ella se puede encontrar además nevados, volcanes, páramos, pasando por bosques naturales, bosques de niebla y fuentes termales, valles, cañones y mesetas. ¿Por qué quise hacer esta alusión y por qué quise hablar de esto? Porque en definitiva la geografía y que nos rodea y lo que nos habita, también como costumbres y todo, nos influencia directamente en la manera de percibir el mundo y por supuesto de interpretarlo a través de nuestras músicas. Entonces, este tipo de geografía nos pone ya una referencia muy fuerte a la hora de crear nuestras propias costumbres y tradiciones, y el hecho de estar rodeados de tanta naturaleza y de una naturaleza y una geografía tan particular que es esta que está descrita acá: los nevados, los volcanes, los páramos, los bosques de niebla, los termales, los valles, cañones, las mesetas, nos hace componer y nos hace cantar un tipo de temáticas y nos hace componer un tipo de música propia de esta geografía y de esta naturaleza. De alguna manera nos da un tipo de temperatura emocional, podríamos decir.
Entonces, esto nos va a determinar muchísimo cómo nosotros cantamos, cómo nosotros hacemos la música y cómo lo hacían también nuestros ancestros. Continuamos. Continuamos con la otra diapositiva, quería decir eso. Bueno, aquí pues obviamente ya hago como un acercamiento directo a cómo se ven las cordilleras y cómo estas cordilleras nos influencian también. Limitan con el Ecuador por el sur, con el Océano Atlántico por el norte, con la región pacífica por el occidente y con la Orinoquía y Amazonía por el oriente. Las tres cordilleras que la atraviesan tienen picos de origen volcánico que pueden alcanzar los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esto, a mi modo de ver y a mi modo de interpretarlo, hace que de alguna manera nuestras músicas sean intimistas, sean de alguna manera introvertidas. eh, si estamos rodeados de montañas, de volcanes, nuestra música muy seguramente va a estar relacionada con ese paisaje y también con ese tipo de poética, de alguna manera mucho más introvertida, intimista. Entonces, por eso quería también aquí compartirles esta particular geografía que tenemos en la región andina. Podemos continuar con la otra diapositiva. Bueno, acá entonces quiero simplemente compartir la experiencia porque de alguna manera, qué mejor que hablarles y compartirles a ustedes la experiencia desde mi propia recorrido por la música andina colombiana. Sombra y Luz fue ese dueto tradicional de música andina y además esos 4 discos. Tuvimos la fortuna de tener como director musical y arreglista a uno de los grandes músicos de nuestro país, que justamente falleció el día de ayer, y es José Revelo Urbano, un gran músico nariñense, un ser maravilloso, a quien quisiera dedicarle hoy esta conferencia, esta charla. Hoy están en toda la misa y en todo este duelo tan duro todos los que lo conocimos. Así que le mando un saludo muy grande a toda la familia de la música andina colombiana, quienes estuvieron cerca de José Revelo. Él nos hizo los arreglos y la dirección musical de los primeros discos de Sombra y Luz. Y fue muy importante porque José tiene todo el legado de otro músico que es muy importante en la música andina colombiana, que es León Cardona. Y ellos son renovadores de las músicas andinas. Así que nosotros veníamos de una tradición muy autóctona y muy, digamos que yo pensaría que incluso casi que de tradición oral, porque estas músicas nosotros no las aprendimos en conservatorio, sino que las aprendimos en el ejercicio, en las tertulias, en los encuentros musicales. Y pues Huguito Moncada fue un gran maestro para nosotras. Entonces teníamos todo ese legado de la música tradicional autóctona, de tradición oral, pero teníamos también el encuentro con José Revelo, que era de alguna manera un renovador de estas músicas. Entonces, esa fusión es la que hay en estos álbumes de Sombra y Luz. Continuamos. También en el último, bueno, en el último álbum de Sombra y Luz, que es El Regreso, El Naranja, ya los arreglos los hizo fue el gran maestro también de la música colombiana, Fernando El Chino León, que fue director por muchos años de la Orquesta de Cuerdas Andina, la Orquesta Nogal. Quiero pues compartirles un poco también de mi discografía porque em, cuando empiezo mi carrera como cantautora, hago mi primer álbum que se llamó Bambuco Ácido y que de alguna manera fue un intento por acercarme a la música desde un lugar más urbano. Yo ya me había ido me había ido a vivir a Bogotá y estaba teniendo contacto con otras músicas del mundo que me empezaron a influenciar, a impactar, como el rock, el jazz, el blues, el pop. Y todo eso empieza a aparecer acá en esta música, pero siguen apareciendo gestos de la música andina colombiana, bien sea en su poética, bien sea en algún gesto melódico, bien sea en algún ritmo, pero ya fusionado con otras cosas. Y siempre aparece por ahí, en todos los discos hay siempre una referencia, por supuesto, a la música andina colombiana, que fue todo pues mis comienzos musicales. Podemos continuar. Bueno, esta frase la leí hace poco en un libro que me estoy leyendo, que de hecho está recién salido, que es de John Jairo Torres de la Pava, un gran compositor de música andina colombiana, gestor cultural, y me impactó y quería arrancar por ahí también a hablar de los bambucos porque me parece que en la música andina colombiana hay muchísima gente también que viene
de una formación muy espontánea, empírica. Yo misma he hecho parte de todo esto. Ya después tuve oportunidad de formarme en otros espacios, pero toda mi etapa inicial fue muy empírica y reconozco un gran valor en eso y por eso nuestros músicos autóctonos son tan importantes en nuestra cultura. Entonces quería compartirles esta frase: los pájaros no recibieron su curso de arquitectura y sin embargo construyen nidos. La naturaleza ha dotado a algunos artistas de una intuición mágica y misteriosa. Así que esa intuición mágica y misteriosa ha hecho parte de todas estas músicas tradicionales de los pueblos y quería por eso compartirles esta frase. Puedo con la otra diapositiva. Bueno, ¿por qué quise hacer un enfoque musical? Resulta que cuando empiezo yo en todas estas músicas, canto de alguna manera como por inercia. ¿Qué quiero decir con esto? Interpreto las músicas casi porque hacían parte de nuestro entorno, de nuestra propia naturaleza, de una cosa natural que vivíamos. Y por eso nos vestíamos naturalmente así también para cantar y por eso cantábamos las músicas, porque las heredábamos, porque simplemente hacía parte de nuestra cultura y de nuestra cotidianidad, de nuestro entorno. Pero ya con el tiempo fue que me fui dando cuenta de la interpretación de las letras, de por qué hablaban de ciertas cosas, de ciertas temáticas, y fui aceptando algunas de esas temáticas y otras no tanto. Me fui inclinando por algunas más que por otras y justamente, y lo digo acá también con ustedes hoy acá, no tenía tan pensado los temas, pero cuando ya los escogí me di cuenta que los escogí porque para mí tienen un valor poético especial y por eso quería hacer este acercamiento hoy digamos, a los bambucos también desde su poesía, porque me parece que hay unos bambucos particularmente bellos en ese sentido en su construcción poética y en lo que representan también a nivel rítmico, melódico, y eso es lo que quería compartirles. Hay una particularidad también en los bambucos de la región andina, de esta zona que les estoy comentando, que es Antioquia y Viejo Caldas, que es diferente seguramente ahora vamos a aprender mucho con el maestro también sobre el son sureño y sobre los ritmos del sur de Colombia, pero por ejemplo en el Huila, el bambuco ya tiene otras características y hay otros ritmos que digamos, se derivan del bambuco como el sanjuanero, la caña, y tienen un estilo más picaresco también, si se quiere, más fiestero, más alegre. En Bogotá también existía el bambuco fiestero, en Santander y en Boyacá. También la temperatura de los bambucos es distinta. En el Nariño y en Cauca, por ejemplo, ya aparece una construcción sonora donde lo indígena está muy presente y donde aparecen las flautas de millo y los tambores. Entonces, digamos que hay unas características muy especiales en los bambucos de esta región de Antioquia y Viejo Caldas, que principalmente se interpretaron por mucho tiempo en un formato particular que era el tiple, la guitarra y la bandola, dueto también, mucho tiempo se difundió en el formato de los duetos, y también tenían estas características que son pues mi interpretación personal, son melodías muy melancólicas. La mayoría de los bambucos de esta región son tonalidades menores, son temáticas románticas e intimistas, de carácter bucólico, campestre, ¿no? En ocasiones hay algunas temáticas sociales tratadas en estos bambucos. El lenguaje es metafórico, hay un vocabulario elegante y refinado pues por lo menos en los que voy a compartir hoy aquí, lo es, y pienso que en gran mayoría de bambucos lo es también. Son letras también de carácter poético y costumbrista, y también descubrí en ese análisis pues una herencia de una cultura también conservadora, sin duda, que hace parte pues de todo esto que somos también como región de la herencia pues paisa, que todos hacemos parte como de lo mismo. Entonces todo esto lo fui descubriendo poco a poco en las letras cuando empecé a hacer conciencia de lo que yo estaba cantando y de lo que interpretaba en mi adolescencia de una forma muy espontánea y casi sin hacer una conciencia muchas veces de las letras que estaba cantando. Y ahora les voy a contar por qué cuando empiece a compartir en las canciones. Entonces podemos continuar. Y bueno, entonces esta canción que para mí es del Quindío y que hizo parte también del primer disco de Sombra y Luz, letra de Bernardo Pareja, un poeta quindiano, y de Belio Moncada Salazar, hermano de Huguito Moncada.
este bambuco para mí es uno de los bambucos más bellos de la historia de Colombia. Pues para mí personalmente es un bambuco muy especial. Me parece que además describe con mucha exactitud lo que es el paisaje quindiano. Lo hace a través de la poesía y lo hace a través de una forma poética muy particular, que son las redondillas, que ya les voy a explicar de qué se trata, con una rima muy bien construida, con versos octosílabos, pero más allá de eso, es como si fuera un cuadro paisajista. Para mí eso es tierra quindiana. Y hay un link que justamente mi hermanita Diana, que por ahí la vi conectada, me ayudó a subir porque no pueden creer, no, mejor dicho, yo tampoco lo puedo creer, que de sombra y luz no había nada y no hay mucho en las redes, realmente no hay nada. Y es una tarea pendiente que tenemos con Luz Ángela y siempre la hemos venido aplazando. Y hoy le dije a mi hermana, por favor, ayúdeme con esto y me ayudó. Y subimos 3 temas de sombra y luz, entre ellos Tierra Quindiana. Entonces quiero compartirles en el chat de acá de Banco de la República para que lo escuchen. Al final, pues si quieren lo pueden escuchar completo. Esta versión que hicimos para el primer disco de Sombra y Luz en el año 94 con arreglos de José Revelo de esta canción. Voy a compartirles un fragmentico aquí en vivo para que no nos quedemos con las ganas de ver cómo suena. En hamacas de bejucos, las aves mecen sus trinos, hablan de viejos caminos, biografías de bambucos. La dulce tierra quindiana nos dio acento de coatuales, herencia de cafetales y rumores de fontana. Bueno. Ese era un fragmentito así de tierra quindiana. Y entonces podemos continuar para explicarles qué es eso de las redondillas y por qué me llama tanto la atención. Ah, bueno, está esta canción del premio. Vamos con esto y luego les voy a explicar. Bueno, entonces la otra, un bambuco tenía como esas características paisajísticas. Ahora viene el premio que me contaron en estos días una historia muy preciosa de esta canción y de sus autores. Em, en los años 60, la Negra Grande de Colombia estaba empezando a hacer su carrera internacional y su gira internacional. Y uno de los integrantes de Sonolux le dijo a ella, no, yo quiero que tú hagas no solamente música de las costas, sino que tú también puedes hacer música andina colombiana, pero quisieras una obra o unas obras andinas que tuvieran una cosa más moderna, diferente, con otros elementos. Entonces, eh, Hernán Restrepo Duque se encargó de convocar a un gran poeta que era Óscar Hernández y a un gran músico que era León Cardona, los dos renovadores que hacían parte de la escena renovadora en ese momento, cada uno en su área, y los unió, ellos no se conocían, y compusieron varias obras, pero una de las primeras que compusieron fue esta, El Premio. Yo no tenía ni idea, yo conocía esta canción por el dueto Las Mellis, que era un dueto de mujeres que aparecieron en los años 80, 90, pero entonces me sorprendí con esta versión que también se las van a compartir aquí en el chat del Banco de la República, de la versión de La Negra Grande de Colombia en el disco La Internacional de aquella época. Bueno, y esta canción que tiene de especial, tiene muchas cosas de especial. Uno, pues, un tipo de armonía que León Cardona ya empezó a ser diferente, donde ya incluía acordes del jazz y tenía otro tipo de referencias. Obviamente conservaba el ritmo, el patrón rítmico como tal del bambuco, pero que ya empezaba a tener otro tipo de armonización diferente y eso ya lo hacía distinto, lo hacía más moderno. Y Óscar Hernández, por su parte, entonces ya construye también una poesía muy, 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 muy bella, muy, muy bien elaborada, con unas rimas particulares también. Aquí, pues, volvemos a las redondillas, que son estrofas de 4 versos, como ustedes ven acá, de 8 sílabas, y tienen una rima consonante, es decir, que rima exactamente las consonantes y las vocales en los versos. Aquí en este caso, por ejemplo, Dolores murió de viejo. Bueno, lo vamos a ver en la diapositiva que sigue en la próxima. Pero además maneja un tipo de léxico que hace parte
su entorno, de su cultura, de lo que ellos tenían como vivencia. Aparejo, por ejemplo, es un conjunto de instrumentos, herramientas y objetos necesarios para realizar un trabajo o una acción. Mortaja, vestidura, sábana o sudario en que se envuelve un cadáver para enterrarlo. Asada, apero de labranza formado por una lámina o pala de metal con filo cortante en un extremo y un anillo por el que se encaja en un mango largo de madera con el que forma un ángulo agudo. Se emplea para cavar tierras ya roturadas, para remover el estiércol, etc. Y tiene una temática también social. Aquí evidentemente hay un personaje que es Dolores, que es el trabajador, el que labra a su amo, y su amo le prometió toda la vida un pedazo de tierra para su labranza, y pasaron y pasaron y pasaron los años y eso nunca ocurrió. Entonces, hay de alguna manera una denuncia muy poética, un poco también no tan yo pienso que hay una metáfora y hay una cosa que no está necesariamente literal, pero lo cuenta allí, hay una especie de denuncia de la explotación que algunos terratenientes tenían con sus trabajadores. Entonces, por eso quería compartirlo, porque la temática social también ha hecho parte de los bambucos de la región andina colombiana. Podemos continuar. Este es otro bambuco que siempre me ha parecido precioso, y el primero que compartí fue del Quindío, Tierra Quindiana, el segundo el Premio de Antioquia, y este es de Caldas. Aquí entonces es de José Macías, uno de los grandes músicos también de estas regiones. Y es un poema también que me parece precioso, perfecto en su construcción poética. Ya aquí entonces es más personal, Tierra Quindiana es una cosa más paisajista, y este pienso que ya es más íntimo, ¿no? Porque ya se está hablando directamente a una persona y hace una descripción también desde las herramientas. A mí me gusta mucho hablar como del tipo de palabras seleccionadas para escribir estos bambucos, que son palabras, en este caso, que hacen parte de su cotidianidad y de su geografía, no sé, de sus frutas, de todo lo que ellos consumen, pero todo eso lo van volviendo poesía, ¿no? Entonces, en este caso, las moras, que es una cosa como tan visual, tan deliciosa de probar, ¿no? Y esa es la metáfora que hacen, por ejemplo, para los labios de una mujer. Entonces las moras que se maduran sobre el marfil de tu boca hacen que tu risa loca guarde secretas ternuras. Dueña de tanto embeleso, boquita de porcelana, deja tus labios de grana calmar la sed de mis besos. Y la música, las moras que se maduran sobre el marfil de tu boca hacen que tu risa loca guarde secretas venturas, dueña de tanto embeleso, boquita de porcelana, deja tus labios de grana calmar la sed de mis besos. Bueno, esta es Las Moras, que para mí también es otro de esos bambucos que tiene una construcción poética preciosa, es autóctono, su melodía melancólica, romántica también. El romanticismo también hace parte de toda esta tradición de la música andina colombiana. Podemos continuar. Entonces, bueno, ¿qué es eso de las redondillas que les estaba contando? Yo siento en este análisis que yo hice de estos bambucos que elegí para compartirles, que hay una gran influencia de la poesía española en las letras de los bambucos. Los bambucos clásicos tienen esa gran influencia de esa poesía española y hacían uso de esa forma literaria que se llama redondilla. ¿Qué es eso de la redondilla? Una redondilla en poesía es una estrofa de 4 líneas o versos de arte menor, que quiere decir que generalmente son de 8 sílabas o menos, y una rima consonante, que yo les explicaba que lo consonante es que rime exactamente el final con consonantes y vocales, y no solamente las vocales, que si fuera solamente las vocales sería sonante. Y con rima abrazada. ¿Qué quiere decir abrazada? Cuando están juntos, por ejemplo, la B y la B, como en este caso A, B, B, A, quiere decir abrazada porque están juntitas las Bs. Y cruzada ya es cuando se intercalan A, B, A, B. La rima, pues estamos hablando. Entonces aquí hay un ejemplo de un gran poeta español que se llama Antonio Machado, que es una redondilla con esa construcción así perfecta, en este caso de rima abrazada, que es A, B, B, A. Entonces, ¿a dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero, la tarde cayendo está.
Si yo leo esto de Antonio Machado y no sé qué es de Antonio Machado, yo puedo perfectamente imaginar que esto puede ser la letra de un bambuco. Cuando lo leí dije, esto es casi igual. Entonces ahí es donde yo también descubro que hay una gran influencia de este tipo de poesía y este tipo de forma literaria de las redondillas que hace parte de esa construcción de estos bambucos, sobre todo clásicos, porque si ya hablamos de los bambucos más modernos, desde los 80s, como los bambucos de John Jairo Torres, de Doris Zapata, de Ancísar Castrillón, otros compositores más modernos, ya hay mucha más libertad en los versos y no es de esta manera, pero yo quería referirme justamente a estos clásicos. Podemos continuar. Entonces aquí yo he querido sacar unos fragmentos de estos 3 bambucos. Ay, ¿para dónde se fue? Necesitaba la otra diapositiva. Eso. Quise sacar como estos fragmentos de estos bambucos que les había compartido ahora. Eh, bueno, ahí les están compartiendo los links de estas canciones para que los escuchen. Tierra Quindiana en versión de Sombra y Luz, El Premio en versión de La Negra Grande y Las Moras en versión del trío Nueva Gente, que es un trío de Antioquia que a mí me ha parecido siempre maravilloso y esa versión es una belleza. Entonces, ejemplo de redondillas en bambucos. Aquí, por ejemplo, Ana, que es Bernardo Gutiérrez, ejemplo de rima abrazada y consonante. Abrazada les contaba que era porque estaban la B y la B juntitas en la mitad. Y si ven el final, bejucos rima con bambucos y trinos con caminos. En el premio, entonces ya es alternada, rima cruzada, pero sigue siendo consonante. Viejo, aparejo, ajena, pena, ¿sí? Y son versos de 8 sílabas y son estrofas de 4. Y las moras igual. Morena, dulce morena, quien te adora una ilusión. Morena rima con pena, ilusión con pasión. Y son rimas consonantes perfectas. Así que eso quería compartirles de estos 3 bambucos que para mí son de los preferidos de la historia de la música andina colombiana, en mi caso. Sigamos. Bueno, nos encontramos con Tarde, que es otro de esos bambucos hermosos del gran Luis Carlos González, poeta risaraldense, música de Hugo Tres Palacios. Em, había siempre como los autores, siento que había una tradición antes de poetas que se unían con músicos y hacían canciones, ¿no? Como que había una tradición en que el que hacía las letras, el que hacía la música, hacía la música. Y tanto fue así que Sombra y Luz mucho tiempo fue solamente intérprete, porque en esa comunidad, en ese momento, era como imposible tocar a los autores. Los autores estaban por allá como unos grandes señores intocables y nosotras simplemente éramos las intérpretes de esas obras de los maestros. Hoy en día pues eso ya ha cambiado y ya los mismos intérpretes hacen sus composiciones y ya eso se ha diluido, pero en esa época era muy común que estaba el poeta, el escritor que hacía la letra y estaba el músico que hacía la música y luego se unían para hacer estas duplas y surgieron duplas muy reconocidas como la de Oscar Hernández y León Cardona o como Luis Carlos González con Hugo Tres Palacios y muchos más. Entonces, esta canción para mí es una de las más bellas también de la historia de la música andina. Luis Carlos González es el autor de La Ruana, pero si les soy sincera, a mí me gusta mucho más una canción como esta que La Ruana, y aquí espero que no me van a odiar los risaraldenses, pero yo prefiero, por ejemplo, lo que dice y lo que cuenta esta canción. Llegaste tarde, muy tarde, a la cita de mi anhelo, como el cariño perdido llega tarde en el recuerdo. Como tarde llega el sol por derroteros de invierno y llegan tarde las rosas a los rosales sin dueño. Y la música, llegaste tarde, muy tarde, a la cita de mi anhelo, como el cariño perdido llega tarde en el recuerdo, como tarde llega el sol por derroteros de invierno y llegan tarde las rosas a los rosales sin dueño. Esta canción también la logré escribir en la versión de Sombra y Luz. Hicimos una versión muy bella con arreglos del maestro Fernando León, el Chino León, y aquí se las vamos a compartir también. Ahí está mi hermanita compartiendo también los links. Entonces, bueno, esta era Tarde de Luis Carlos González, de Risaralda, que además allí está el Festival del Bambuco tan importante
que existe allí con ese nombre. Podemos contar. Ah, bueno, perdón, un segundito antes de seguir. En este Bambuco Tarde, fíjense que aquí no hay una rima consonante, a diferencia de los otros 3 bambucos que compartí. Aquí, por ejemplo, es una rima asonante y solamente hay rima en los versos 2 y 4 de las estrofas. Tarde, por ejemplo, no está rimando con recuerdo, ¿cierto? Anhelo rima con recuerdo de forma asonante, es decir, que solamente las vocales están rimando, pero tarde y perdido no riman. Entonces, digamos que esto ya se puede llamar como estrofas cuartetos, porque ya no serían las redondillas como con ese tipo de rima que teníamos antes, pero siguen siendo octosílabos, de 8 sílabas cada uno de los versos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un tipo de cadencia poética que es muy común en estas músicas tradicionales de la música andina colombiana, que es una especie de, podemos decirlo, cadencia o sonsonete del lero, 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 ¿cierto? Lero, 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 le, lero, 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 le. En ese tipo de cadencia, nosotros vamos construyendo la poesía y así se hizo pues muchas de estas canciones. Ahora sí podemos continuar. Bueno, venimos a esta obra que son grandes obras. Pues mira que ayer me pasó una cosa muy, muy curiosa porque le pregunté a un gran amigo de Caldas, melómano, a Jaime Andrés Monsalve, le dije, Jaime Andrés, para ti, ¿cuál es la obra emblemática de Caldas? Y me dice, hágame un triple maestro. Y me sorprendí, porque esta ha sido una de las obras emblemáticas del Quindío. Claro, es que Bernardo Gutiérrez es de Caldas y Evelio Moncada es del Quindío. Pero fíjate que la referencia de que estén los dos músicos, o sea, los dos artistas, porque bueno, Bernardo Gutiérrez en la letra y Evelio Moncada en la música, hace que cada uno se lo apropie desde su región. Esta ha sido una de las obras más emblemáticas de acá, también estuvo grabada por Sombra y Luz, pero digamos que es una de esas canciones en las que yo digo, aquí se está de alguna manera exaltando la figura del hombre que es macho, ¿no? Del hombre que si no lo trataban mal en la cárcel lo echaban para los infiernos, no era hombre, si no tenía un carriel, una peinilla, no era hombre. Y es un poco lo que se abre en esta canción, que digamos ya empiezo yo a diferir un poco en este tipo de temáticas y me empiezan a separar a la hora de interpretarlas, pero que lo quería compartir porque ha hecho parte de esta tradición y incluso, como les cuento, Sombra y Luz lo interpretó y lo grabó. Sigue siendo una obra maestra, sigue siendo una obra emblemática, pero digamos que también refleja un poco eso que somos como cultura y que hemos sido y que está dicho acá en esta canción. Hágame un triple maestro, pero hágame un triple bueno, que toque y toque bambucos y cante bambucos viejos. Pero la parte que quería compartirles aquí, cuando dice, a uno no le daban nada más que el nombre para hacerlo, el carriel y la peinilla sí servía como sangrero, de lo contrario quedaba igual que el bobo del pueblo, y para enseñarlo a ser hombre lo echaban para los infiernos. O de cuando ella era muchacha y yo apenas un mozuelo, con miedo de dar el paso porque no era hombre completo, ya que en esos tiempos era tan difícil serlo, jayán de recia armadura y macho de pelo en pecho. Es decir, que había que ser Jayán de recia armadura y macho de pelo en pecho para poder conquistar a una mujer. Jayán, persona de gran estatura, robusta y de muchas fuerzas. Entonces, quería como hacer alusión a esto que está aquí descrito en esta canción, que vuelvo y digo, para mí es una obra maestra también, ha sido una canción emblemática de nuestra tradición, pero quería hacer este tipo de análisis. Continuamos. Bueno, Quintilla, hablar de esto porque la canción que sigue a continuación, que es con la que quiero cerrar, se llama Sangre de Café, una de mis canciones más amadas, que también grabó Sombra y Luz y que también comparto acá en el link. No está construida en redondilla, sino en quintilla. ¿Qué quiere decir quintilla? Que ya no son 4 versos, sino 5. Entonces, quintilla, estrofa, 5 versos de arte menor. Arte menor quiere decir de 8 sílabas o menos, con 2 rimas consonantes distintas que se organizan a gusto del poeta, con la condición de que no haya 3 versos seguidos con la misma rima, de que los 2 últimos no formen variado y de que ningún verso quede suelto. Por tanto, las combinaciones son múltiples, ahí están todas. Su esquema deriva de la redondilla a la que se le añadió un verso más, es decir, que son 5 versos en lugar de 4.
Entonces aquí hay un fragmento de un poema de Nicolás de Fernández de Moratín que dice así: vinieron las moras bellas de toda la cercanía y de lejos muchas de ellas, las más apuestas doncellas que España entonces tenía. Y Sangre de Café entonces tiene, que es un poema de un gran poeta, Iván Cocherín, y dice así: ya se acabó la cosecha, la cogedora se fue, de mi alma su pena se echa y el corazón en la brecha llora sangre de café. Entonces, el primer verso con el tercero y el cuarto riman en consonante y el segundo y el quinto riman en consonante. Eso quiere decir que es una quintilla y ahora sí continuamos con la siguiente diapositiva porque además de hablarles de esto, que ya es como una construcción poética diferente desde su forma, pues lo que esta canción transmite y significa también para mí es como la gran esencia de lo que somos también como cultura, pues uno, nuestra gran tradición del café, ¿no? En toda esta región del Viejo Caldas y de Antioquia, que ha sido de gran tradición el café. Las chapoleras, ¿no? Que son las mujeres que recogían los granos de café, pero además también hay una descripción de la chapolera y son que las chapolas, las mariposas que van de flor en flor, pues es un poco esa alusión y esa metáfora a que las chapoleras iban de pueblo en pueblo recogiendo el café. Entonces aquí aparecen esas figuras poéticas, aparece toda esta parte, este romance, es una canción romántica, pero hablando desde un tipo de imágenes y vocabulario propios de esta zona, como lo son las chapoleras, como es el café, y la metáfora de cómo sangra el café cuando esa mujer amada se va y no la vuelves a ver. Entonces ya se acabó la cosecha, la acogedora se fue, de mi alma su pena se echa, y el corazón en la brecha llora sangre de café. No iré más su cantar, con que mi vida alegraba, tampoco podré besar abajo en el cafetal su boquita de guayaba. Las chapoleras se fueron y en ellas mi amor se fue. Los azulejos volaron y los árboles lloraron, pura sangre de café. Y quiero entonces dar mi intervención cantando esta canción. Ba 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 ya se acabó la cosecha, la cogedora se fue, de mi alma su pena se echa y el corazón en la brecha llora sangre de café. No iré más su cantar, con que mi vida alegraba, tampoco podré besar abajo en el cafetal su boquita de guayaba. Las chapoleras se fueron y en ellas mi amor se fue. Los azulejos volaron y los árboles lloraron, pura sangre de café. No iré más su cantar, con que mi vida alegraba, tampoco podré besar abajo en el cafetal su boquita de guayaba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Victoria, por supuesto, por estas interpretaciones a viva voz y por participar con esta conferencia en la que pudimos ver a través no solo de su experiencia personal, de su recorrido por la música andina colombiana, sino también de estos análisis que has realizado sobre algunos de los bambucos más representativos del Viejo Caldas y Antioquia, con estos análisis de sus rasgos característicos. Muchísimas gracias por esta intervención, Victoria, y bueno, también recordar que
rendimos igualmente desde Banrep Cultural un homenaje al maestro José Revelo Urbano, quien nos ha dejado un gran legado musical para nuestro país. Quiero aprovechar el espacio para saludar a las personas que se encuentran conectadas con nosotros desde Banrep Cultural en nuestro Facebook Live. Nos saludan desde diferentes lugares de Colombia: Nidia Castelbanco desde Genesano, Boyacá, Cristian Felipe Obando desde Urito, Putumayo, Camilo Muñoz en La Unión, Nariño, Obeimar Gómez desde Huesaco, Nariño, Carlos Ceballos desde La Llanada, Nariño. Y los invitamos a todos a que en el espacio de comentarios escriban sus opiniones, sus preguntas para nuestros conferencistas, que posteriormente pasaremos a conversar con ellos y aclarar todas estas inquietudes. Saludo entonces a Isabel Cortés en la ciudad de Pasto, quien nos va a presentar al maestro José Menandro Bastidas, nuestro siguiente invitado en esta noche. Isabel, adelante. Gracias, Darnelly. Un saludo muy especial para todos aquellos que nos están siguiendo a través de Cultural. Y es para nosotros muy grato tener a nuestro invitado por Nariño para estas conversaciones sobre el bambuco. Y él es el maestro José Menandro Bastidas. Voy a compartirles algunos datos del maestro José Menandro. Él nació en Sandoná el 24 de abril de 1960. Estudió en el Liceo del Bachillerato de la Universidad de Nariño, donde recibió las primeras nociones musicales. Posteriormente ingresó a la naciente Escuela de Música de la Universidad en 1982. Concursó para el cargo de flautista en la banda departamental y permaneció en ella por espacio de un año. Posteriormente, en 1985, ingresó a la Escuela Superior de Música de Tunja. En esta misma época se incorporó a la Banda Sinfónica de Boyacá. En esta escuela fue alumno del flautista Óscar Álvarez Henao, con quien interpretó el conjunto nocturnal boyacense, dedicado a la difusión de la música andina colombiana. Ha tocado en formatos de música de cámara y como solista en auditorios a nivel del país y también internacionalmente, por ejemplo en el Teatro Colón en Bogotá, Sala Escandia, Sala Luis Ángel Arango, en el Teatro Las Cámaras de Quito, Sala de Conciertos de San Ignacio de Tunja, en el Festival Internacional de la Cultura, en la Biblioteca Leonardo Ruiz Pineda de San Cristóbal en Venezuela, Sala Scavi de Curitiba en Brasil y en diferentes centros culturales del Banco de la República, tanto con música académica como popular de los Andes colombianos. Actualmente es profesor de flauta traversa e historia de la música en el programa de educación musical de la Universidad de Nariño. En esta institución es docente desde 1991. Fue director de dicho programa, además, y decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño. Es licenciado en música, es especialista en educación musical y en estudios latinoamericanos. Además, es doctor en ciencias de la educación. El maestro Menandro en su conferencia buscará contestar algunas de las preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el son sureño? ¿Por qué el son sureño es un bambuco? ¿Cómo el son sureño ha nutrido la música campesina? ¿Y cuál ha sido su proceso de sublimación en la obra académica? De tal manera que es muy grato para nosotros, para Nariño y también para este programa del bambuco, presentar al maestro José Menandro. Maestro, bienvenido y tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias, Isabel, por esta presentación. Me siento profundamente honrado de poder compartir este conocimiento fruto de la investigación sobre la música de los Andes nariñenses. Estoy con un profundo agradecimiento para la dirección del área cultural del Banco de la República de Pasto por haberme invitado a ser parte de este ciclo de conferencias. Quisiera decir inicialmente que para los nariñenses y sobre todo para los profesores del Departamento de Música de la Universidad de Nariño, donde yo estoy trabajando, expresar
digamos, en primer lugar, un saludo muy especial a toda la familia de José Revelo por este fatídico desenlace. Nos ha dejado a todos, nos ha dejado sin aliento. Estamos abatidos después de esta noticia tan que se ha dado en estos días, precisamente anteayer que falleció el maestro José Revelo, y deja un profundo vacío en la música, en los círculos de los músicos de Pasto y pues, en el campo de la docencia, porque él estaba a cargo de la cátedra de guitarra en el programa de música. Entonces expresamos un sentimiento de condolencia para todos sus familiares y obviamente para la gran familia de la música andina en Colombia. Para iniciar esta charla sobre son sureño, por favor de colocar diapositivas. Bueno, voy a abordar que están aquí enunciadas. Trabajaré sobre, bueno, para explicar la rítmica del son sureño, pues hay que hablar de Tomás Burbano. Luego, a tener un acompañamiento, cómo las diferentes derivas se presentan, pues desde la música campesina, la música académica con Javier Fajardo Chávez, como también el son sureño va a tener tendencias música urbana. Por la siguiente diapositiva. Bien, para hablar de son sureño como una rítmica dentro del contexto del bambú, antes unos datos cortos sobre este compositor. Tomás Burbano Ordóñez nació en 2009 y falleció en 2001 en Medellín. Recibe sus primeros conocimientos sobre la música de su Teófilo Monedero, y con ese conocimiento se presenta al Conservatorio Nacional de Ecuador, donde va a estudiar en Quito por algunos años, y luego regresa nuevamente a Colombia. En Colombia va a vivir en diferentes ciudades, pero se va a radicar definitivamente hasta el momento de su muerte en Medellín desde el año 1952. Va a ser parte de la banda de Antioquia como subdirector, va a estar también integrando orquestas tropicales como Los Genios, una agrupación que graba varios álbumes llamados La Fiesta del Patio, donde se graba fundamentalmente música tropical, música antillana, música para bailar, ¿no? Y eso pues es una cosa bastante interesante con los arreglos pues del maestro Tomás Burbano. El disco y la radio van a estar en su máximo apogeo desde el momento en que el compositor nace, desde finales del siglo XIX, de Latinoamérica y del mundo. Eso va a producir un declive de las músicas tradicionales. Se ha visto que ha sucedido en Colombia, obviamente sucede en Nariño y sucede en muchas regiones del mundo donde la radio, a través de la divulgación, ya van a desplazar todas estas músicas y del colonialismo aquí en Colombia y obviamente en varios países de Latinoamérica. Tomás Burbano va a estar también trabajando con empresas fonográficas en Medellín, que va a tener pues centralizada prácticamente esta industria, con Sonolux, Discos Chávez, Ondina, Seida, Fuentes, y también va a hacer trabajos para un sello de la ciudad de Pasto, de propiedad de Ramiro Chávez, donde se va a hacer pues una serie de trabajos para grabar fundamentalmente música de compositores regionales de Nariño. Y en este álbum, el álbum Mi Nariño, aparecerá por primera vez grabado esta pieza, Son Sureño, compuesta por Tomás Burbano hacia 1965. Lo va a grabar la Ronda Lírica en 1967 y va a tener una acogida bastante grande en la sociedad pastusa, en la sociedad nariñense, y por esa razón obviamente va a tener un despliegue y un desenlace y una deriva bastante interesante, que es precisamente la que nos ocupa ahora, que es la del son sureño. Bueno,
Tomás Burbano conocía profundamente la forma del bambuco, el bambuco tradicional colombiano tripartito. Eso lo vamos a ver en bambucos como el Gran Paisa de Amagay. De tal suerte que uno cuando compara la sencillez de su pieza son sureño con estos bambucos, pues dice, bueno, ¿qué es lo que sucede allí? Pero la verdad es que Tomás Burbano estaba buscando una cosa diferente. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver allí, vemos aquí la partitura, lamentablemente pues no podemos transmitir música en directo. Aquí le pedimos a la persona que nos ayuda en los aspectos técnicos que suba el primer enlace, y en ese primer enlace vamos a escuchar la versión original de la ronda lírica con su cantante Bolívar Mesa, que pues es una de las voces más interesantes que tenemos dentro de este contexto de la música tradicional andina nariñense, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? El son sureño es un bambuco de dos partes, compuesto, como dije antes, hacia 1965, mezcla los aires melancólicos andinos con los alegres y fiesteros del Pacífico. Este también va a tener una profunda relación con los aires andinos de la vecina República del Ecuador, especialmente con el albazo. Aquí vemos el son sureño, ¿sí? Las dos partes que lo componen, cada una de las dos partes va a tener dos periodos, y cada uno de los periodos va a tener dos frases. Las frases van a repetirse en la primera y la segunda parte, ¿sí? La primera presenta tres temas, la segunda presenta solamente uno nuevo y con la repetición de temas que se presentan en la primera parte. Ahí vamos a encontrar una armonía muy sencilla, empieza en la tonalidad de la menor, luego va a ir a la dominante, mi mayor, luego continúa en la dominante y obviamente reposa en la tónica. El siguiente periodo empieza en la subdominante, en re menor, reposa en la tónica, va a retomar la dominante, reposa nuevamente en la tónica, y la segunda parte empieza con una especie de estribillo, ¿no? Escuchan en la versión de la ronda lírica, pues en el link que hemos subido allí al chat, se darán cuenta pues que esta primera frase, la segunda parte, es como una especie de coro, una especie de estribillo. Ahora, lo que vemos en el último periodo de la segunda parte, precisamente la repetición del segundo periodo de la primera parte. Entonces, es un bambuco muy sencillo, de fácil interpretación. Un guitarrista, un estudiante de guitarra con conocimientos básicos del instrumento, pues lo puede interpretar sin ninguna complicación. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, las rítmicas, vamos a tener aquí una serie de situaciones bastante interesantes, ¿sí? Este bambuco, el bambuco son sureño, está ubicado en una zona que tiene influencias, ¿no? Tiene todas las influencias de la zona andina colombiana, tiene la influencia de la zona andina ecuatoriana. Por el hecho de estar aquí en la frontera, pues tenemos nosotros una cercanía muy grande con nuestro vecino, y pues obviamente a través de la radio, ¿no? Pues nos hemos enterado desde hace muchas décadas de toda su producción musical. Prácticamente nosotros hemos crecido con los pasillos ecuatorianos, que son extraordinariamente hermosos. Bueno, vamos entonces a analizar aquí algunas cosas, ¿no? La rítmica, bueno, hablamos aquí de Elohim Masuera, ¿por qué? Elohim Masuera es un músico, bueno, fue un músico, ya falleció hace muchos años, vallecaucano, que escribió un libro denominado Orígenes Históricos del Bambuco, ¿no? Este libro, publicado en 1957, 2 años antes de que el maestro a trabajar a Pasto. Él fue director de la banda departamental en 1959. ¿Qué es lo que va a suceder con este tiempo en el que él va a trabajar acá? Pues algo bastante interesante, y es que el maestro Masuera hizo un arreglo, tal vez el arreglo más célebre que tenemos del bambuco laguaneño. La guaneña es un bambuco muy antiguo, ¿no? Se dice, algunos historiadores de la historia de las guerras y de la historia de la independencia, dicen que este bambuco fue compuesto a finales del siglo XVIII, hacia 1770 aproximadamente, pero obviamente no hay evidencia de ello, no hay una documentación que lo compruebe.
Bueno, se dice también que ha acompañado las guerras de independencia, primero del lado de los realistas pastusos y después, una vez derrotados estos realistas, del lado de los republicanos que van a ir en sus compañías hacia el sur, hacia Ecuador, hacia Perú y hacia Bolivia. También se dice que el bambuco fue compuesto a finales del siglo XIX para las guerras, para las batallas de la guerra de los 1000 días. Entonces hay una incertidumbre pues bastante grande con relación a este bambuco, del cual tampoco se conoce autor. Pero bueno, de todas maneras, lo importante es que la guaneña es un bambuco supremamente importante para la región nariñense, para todos los nariñenses y pastusos. Es un bambuco supremamente importante, emblemático, dijéramos que es nuestro segundo himno regional. Entonces, el maestro Luín Masuera utiliza una rítmica de acompañamiento, lo vemos aquí en el segundo esquema, en clave de Fa. Lamentablemente no tengo cursor para mostrarles eso. El segundo bloque del pentagrama, tenemos allí una rítmica, tacan, tacan, tan, 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 tacan, tacan, tan, tan, tan. Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Que esta rítmica se va a convertir digamos, en un elemento bastante para lo que va a ser la constitución de la rítmica del son sureño en el contexto de la música académica, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? Yo he colocado un primer pentagrama donde encontramos las palabras yámbico y tribraquio. Lo comento ligeramente porque en el libro que he mencionado, Los orígenes históricos del bambuco, el maestro Luín Masuera habla acerca de estos orígenes rítmicos que estarían asociados con los pies griegos, que como sabemos los pies griegos son la métrica de la poesía greco-latina, y que son una gran cantidad donde pues encontramos diferentes formas de agrupación de sílabas. Aquí el yámbico es básicamente una sílaba corta y una sílaba larga, en lo que estaría relacionado con la grafía musical, pues y el tribraquio serían 3 sílabas cortas. Es una teoría bastante interesante, muy generado pues bastantes discusiones en el momento en que se publica. Posteriormente, lamentablemente no he encontrado yo otro tipo de discusiones que se haya hecho al respecto, pero bueno, el maestro afirma que no hay ritmo que esté por fuera de la consideración de estas métricas establecidas por los griegos pues en la antigüedad. Pero bueno, eso no es lo que nos ocupa. Entonces vamos aquí para entrar ya a definir las cuestiones del son sureño. Vemos inicialmente la rítmica de acompañamiento del albazo. El albazo es un aire, un ritmo de la zona andina ecuatoriana. Lo encontramos un poco lento cuando es romántico, cuando es canción, y lo encontramos más rápido cuando se trata precisamente de animar la fiesta y obviamente incitar a la danza, ¿no? Tantito quin, tantito quin, tantito quinta. Eso pues obviamente va a producir una influencia directa sobre de lo que va a ser este ritmo que estamos estudiando en este momento. Vemos enseguida el acompañamiento del bambuco tradicional, acorde bajo en la guitarra, obviamente también un acompañamiento que es muy útil para el bambuco colombiano canción, ¿sí? Después, de esta forma se puede también acompañar este bambuco son sureño de Tomás Burbano, que pues colocamos allá hace un rato el link. Bueno, tenemos aquí el curulao. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el curulao? Como decimos, esta zona andina de Nariño, ¿no?, tiene todas estas influencias y obviamente recoge a través de este pasaje que va hacia la costa. Esta vía que conduce hacia la costa, hacia Tumaco, pues viene por allí todo este caudal de músicas y de influencias pues de las comunidades negras. La rítmica del curulao es muy compleja, ¿no? Si nosotros escuchamos una agrupación tradicional del Pacífico con todos sus componentes melódicos y rítmicos, pues vamos a encontrar un amasijo impresionante de elaboraciones de células rítmicas que lo hacen pues sumamente complejo, ¿no? Aquí yo he aislado sobre todo de algunas
algunas piezas compuestas por autores nariñenses sobre la rítmica del currulao que ya están inscritas dentro de este ambiente que es precisamente la música comercial. Encontraremos unos bajos arpegiados o unos bajos que van de segundo. Vamos a encontrar en la música campesina, en el son sureño interpretado por agrupaciones campesinas que generalmente son obviamente de tradición oral, ¿no? Ahí vamos a encontrar, pasamos por favor a la siguiente diapositiva, cómo desde el momento en que se establece el son sureño va a haber una deriva interesante porque va a tener mucha acogida y todo lo que se acoge socialmente, se consume socialmente, tiende a generar réplicas, ¿no? Entonces los músicos campesinos empíricos pues empiezan a hacer elaboraciones de otras melodías que van a estar precisamente relacionados con la obra de Tomás Burbano. Y eso va a suceder en los finales de la década de los 60, pero fuertemente en la década de 1970, ¿no? Y vamos a encontrar los primeros registros escritos. Porque una cosa es que, bueno, ya tenemos el desarrollo de la rítmica dentro de los grupos campesinos, pero esa música tal vez no se graba, esa música no se escribe, entonces no hay forma de establecer, digamos, con precisión cómo era que se hacía. Pero entonces empezamos a encontrar los primeros registros escritos y en un municipio de Gualmatán yo tuve pues la suerte de encontrar una gran cantidad de partituras de propiedad de Nicomedes Ibarra. Entonces ya estaba muy anciano. Él nació en 1916 y falleció en 2012. Yo lo conocí pues cuando ya estaba próximo a morir. Y su familia me ha facilitado este archivo y en él he encontrado pues esta joya pues que me parece bastante interesante para lo que estamos hablando. Nariño, Tierra Alegre, ¿sí? Que tiene por primera vez allí este subtítulo, ¿no? Donde ya dese cuenta, ¿no? Aparece el son sureño como rítmica, ¿no? Porque antes se había hablado del son sureño como una pieza compuesta por Tomás Burbano, pero aquí lo encontramos ya el son sureño como rítmica. Y vemos aquí la estructura de la pieza, tiene la síncopa característica del bambuco, que es de segundo a primero, ¿sí? Esa anticipación armónica que se da pues de un compás a otro y obviamente pues nos permite entender cómo es que esto empieza a tener algunos desarrollos interesantes, ¿no? Nicomedes Ibarra, pues que va a tocar durante mucho tiempo con agrupaciones en diferentes lugares del departamento y también fuera de él, y pues va a tener proyección en este sentido y nos da la posibilidad de ver cómo es que el son sureño empieza a coger fuerza como una rítmica ya definida en la zona andina de Nariño. Por favor, continuemos con la siguiente diapositiva. Presentes en las diferentes obras que él compuso, aproximadamente unas 206 obras, entre las que encontramos sinfonías, encontramos música para banda, poemas sinfónicos, una extensa música de cámara, encontramos música para piano, música vocal, tanto para coro mixto como para voces solistas, etcétera, etcétera. E incluso, pues, tal vez una de las obras más importantes de la obra de Javier Fajardo es su ópera El Duende, que es una ópera en 3 actos que el maestro compuso en su tiempo de año sabático. Es tal vez uno de nuestros compositores más brillantes. Y que dentro de este aspecto que estaría relacionado con el nacionalismo, pues, encontramos, como dije antes, rítmica colombianos de los Andes nariñenses, pero también de otros países de Latinoamérica. Especialmente el maestro utilizó mucho el huayno. Entonces, ¿cómo va a utilizar el maestro el son sureño? Lo va a utilizar fundamentalmente para la finalización de sus obras. Una sonata, 3, 4 movimientos, el movimiento final un allegro intenso. Aquí yo tengo un tercer link para compartir con el público que nos acompaña,
que es la Suite Andina Nariñense. La Suite Andina Nariñense es una obra compuesta, pues, como toda suite, partiendo de diferentes danzas, entre las cuales, pues, está el son sureño. Esta versión que tenemos allí en YouTube es una versión del pianista pastuso también, Guillermo Escandón, una versión extraordinaria. Entonces, este ritmo del son sureño lo vamos a encontrar presente en las obras de Javier Fajardo, y como digo, en los últimos movimientos de cada una de sus piezas, ¿no? Pero vamos a encontrar una ambigüedad allí, ¿sí? ¿Cuál es esa ambigüedad? Las denominaciones. En algunas obras el maestro Javier Fajardo le va a llamar aire sureño, en otras le va a llamar bambuco pastuso, aire danzable nariñense, bambuco sureño, bambuco nariñense. Por favor, continuamos con las siguientes diapositivas. Aquí, por ejemplo, mira, lo que habíamos hablado inicialmente de la rítmica propuesta por Luis Masuera en el arreglo de la guaneña que comentamos al comienzo. Vamos a encontrar chacan, 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 tan, 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 chacan, chacan, tan, tan, esta amalgama que sería de 6 octavos, 3/4, presente en la obra de Javier Fajardo de manera insistente. Y aquí en esta obra, el tambo, denominado el tambo, la rítmica establecida por el compositor es bambuco sureño, ¿no? Y encontramos, es muy importante tener en cuenta esto, esta célula rítmica, tacan, tacan, tan, 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 tacan, tacan, ta. Por favor, la siguiente diapositiva. Igual acá, aquí la obra también para piano se llama Noches del Galeras, ¿no? El que hace parte de una fantasía sureña, ¿no? Y el aire lo define como aire danzable nariñense. Y encontramos la misma rítmica, ¿no? Chacan, chacan, tan, chacan, chacan, tan, tan. Más otras realizaciones rítmicas que están presentes allí, que las utiliza el compositor fundamentalmente para darle dinámica a su obra. Por favor, la siguiente diapositiva. Igual en esta danza nariñense, ¿sí? Le va a llamar aquí bambuco pastuso. Y si vemos en el compás 1, 2, 3, en el cuarto compás, exactamente la misma rítmica. Chacan, chacan, tan, 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 chacan, chacan, tan, tan. Más otras figuraciones pues, que utiliza el compositor para darle dinámica a su pieza. Por favor, la siguiente. Aquí en Las Lajas, ¿sí? Le llama aire sureño, ¿no? Y si vemos bueno, esta es una obra de música de cámara, ¿sí? Encontramos también exactamente la misma rítmica. Chacan, 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 tan, 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 chacan, chacan, tan, 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 que como digo, pues viene toda esta orientación desde ese arreglo célebre que hará el maestro Luis Masuera por allá en los años 50. Por favor, continuamos con la siguiente diapositiva. Igualmente aquí, Pasto, mi ciudad, ¿no? Aquí lo va a llamar son sureño y hay una cosa importante que mencionar aquí. Generalmente se ha utilizado esta forma separada, ¿no? Pero en un proceso ya de lo que se llamaría la tipificación de una rítmica determinada para esta zona andina de Nariño, estamos utilizando un vocablo unido, ¿no? Porque la palabra son sureño separado genera otra ambigüedad, pues que estaría asociado de pronto con músicas de otros lugares, porque es reconocido que el son es característicamente cubano. Por esa razón estamos escribiendo la palabra son sureño unida para tipificar esta rítmica de la que estamos hablando. Y aquí vemos en la partitura exactamente la misma rítmica. Chacan, chacan, tan, 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 chacan, chacan, tan, tan, tan. Y eso pues obviamente nos lleva a entender que en sí, en términos generales, el maestro utiliza, ¿no?, el mismo aire, sino que lo hace con diferentes denominaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, otra deriva importante, pues va a ser esta, la de la música tropical, ¿no? Este grupo que vemos aquí, Sol Barniz, conformado por músicos de Nariño, en la década de los años 90, van a grabar un son sureño que se llama el trompo sarandengue. El trompo sarandengue, solicito allí se suba el enlace número 4, donde aparece el video original
de esta agrupación. Aquí los vemos, pues esta es una fotografía ya un poco vieja, los vemos a todos muy jóvenes. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con el trompo zarandengue? Compuesto por Hugo Ortega Luna, ¿sí? Este músico, pues importante, vive en la ciudad de Bogotá, dedicado a la música tropical, ha hecho, pues, ha compuesto una gran cantidad de música, entre ellas, pues, excelentes obras que han tenido mucha resonancia y mucha acogida social. Entonces, bueno, el trompo zarandengue se graba y va a ser en 1995 la pieza oficial del Carnaval de Pasto, ¿sí? El Carnaval de Pasto, sabemos, pues, bueno, es una de nuestras fiestas más grandes, fiesta popular colectiva, extraordinaria, en este momento, pues, patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Y cuando uno dice que el trompo zarandengue, una rítmica regional interpretada por músicos locales, se convierte en su pieza oficial, pues es más o menos como una cosa entendible y lógica, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estamos como dentro del mismo ambiente. Pero no pasa lo mismo cuando en 1997 el trompo zarandengue se convierte en el tema oficial de la Feria de Cali. Y ahí sí, obviamente, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar pues un cortocircuito. ¿Por qué razón? Porque pues Cali ha sido una ciudad, del Valle en general, un departamento profundamente salsero. Entonces, que estas rítmicas bucólicas nuestras, originadas en el ambiente de la música campesina, de pronto salten a escenarios de esta naturaleza, pues no deja de causar cierta extrañeza, pero a la vez un gran gusto, pues nos sentimos profundamente felices de que este tipo de cosas suceden, porque es la proyección precisamente de estas particularidades nuestras, de estas rítmicas, de estas sonoridades andinas, campesinas, pues que son las que vivimos acá en el sur del país, ¿no? Para destacar, ya dije, Hugo Ortega, un gran compositor, Javier Martínez, también músico excelente, vive en Bogotá, y Chucho Vallejo, que hacen parte pues de este grupo, que han sido los que han dinamizado precisamente esta tendencia y esta deriva pues del son sureño, y estábamos los nariñenses profundamente agradecidos con ellos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dentro de las derivas, pues encontramos aquí la Bámbara Banda. Esta es una agrupación diferente, ¿sí? Que hace música urbana asociadas pues a todas estas rítmicas que tenemos en este momento en el panorama mundial, ¿sí? Esta es una agrupación irreverente que canta críticamente sobre el establecimiento, critica pues fuertemente el establecimiento, y tiene pues una particularidad bastante interesante, es que se ha dedicado a investigar el folclore y específicamente el son sureño, y ha tenido profunda relación con los músicos como los Alegres de Genoy, donde vamos pues a encontrar trabajos conjuntos que han hecho ellos, y también otros trabajos que ha hecho la banda en el sentido de esta rítmica que tenemos aquí en el tapete en este momento, el son sureño, y que pues obviamente todas estas fusiones que se están dando en este momento en la música, en la música popular, en la música comercial que se está dando pues a nivel mundial. Ahí solicito que se suba otro enlace, el número 5, donde aparece la Bámbara Banda, este grupo extraordinario de músicos. Tiene más o menos unos 20 años ya de trabajar difundiendo este tipo de repertorios a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional también. Estamos profundamente orgullosos de tenerlos como representantes de la música de Nariño. Por favor, la siguiente diapositiva. Esta deriva es tal vez la más reciente, ¿sí? La más reciente. Encontramos aquí en este joven músico, Lucio Fellini, nominado al Grammy por sus trabajos extraordinarios que ha hecho a nivel vocal, ¿sí? Él es excelente cantante, tal vez muchos de los que me están escuchando lo conocen, lo han escuchado ya, y ha retomado estos elementos bucólicos de la tradición y los ha incorporado pues a su producción. Una pena, ¿sí?
solicito que se suba este enlace, el enlace número 6, donde se puede ver además un video extraordinario realizado sobre este tema tan impresionantemente hermoso, ¿no? Aquí el son sureño tiene otra característica, como es canción y es romántica, donde el autor expresa un dolor, una pena, ya esas penas, seguramente las penas de amor, ¿sí? Entonces es más sosegado el bambuco son sureño aquí. Es muy interesante esto, ¿no? Desde esta región le auguramos a todos los éxitos que además de ser positivos para él, ¿no? Lo son también para la región y el país, y ojalá tenga éxito con esta nominación. Terminamos entonces la siguiente diapositiva ya para finalizar esta conferencia que lamentablemente ha presentado algunos aspectos de algunas fallas técnicas, lamentablemente, pero diremos entonces que el son sureño es lo que suena agradablemente en el sur de Colombia, en los Andes de Nariño. La palabra son sureño circunscribe un plano íntimo de los Andes del sur del país, determinando semánticamente una forma única y particular de la música nacida en la entraña popular, etnia mestiza que deviene música. Muchas gracias por escucharme, nuevamente ofreciendo disculpas por los problemas técnicos y ojalá se haya podido apreciar, aunque sea parte de esta conferencia. Muchas gracias a usted, maestro José Menandro. Afortunadamente logramos retomar la comunicación con usted y pudimos escuchar y finalizar la conferencia. Sabemos que este tipo de dificultades se pueden presentar y más, bueno, en un día lluvioso como se ha tenido hoy en la ciudad de Pasto. Así que afortunadamente logramos escuchar esta presentación que usted nos tenía sobre el son sureño, sus características, las rítmicas de acompañamiento y la aceptación social que ha tenido en la región, incluso las derivas a grupos musicales actuales como los mencionados La Bámbara Banda y Lucio Feuillet. Quiero pasar entonces ahora a la parte de las preguntas junto a Victoria, que también tenemos aquí algunos comentarios de nuestros participantes en el Facebook Live de Banrep Cultural. Voy a iniciar con la pregunta que nos realiza Jorge Omar Ortiz. Dice, buenas noches, un afectuoso saludo desde el municipio de Los Patios, norte de Santander. Una inquietud. Según tengo conocimiento, el primer ritmo que se conoció en nuestro territorio es el bambuco. ¿Por qué fue escogido como el folclore representativo de Colombia a nivel internacional? De esto nos pueden hablar los dos, cuáles son como esas características importantes del bambuco como ritmo en nuestro país. Te doy la palabra, Victoria. Bueno, pues mira, el bambuco en la época de la independencia de Colombia como país, en ese momento donde se estaba consolidando un concepto de lo que se llamara nación, pues estaban buscando todos los elementos de la cultura que fueran de alguna manera producto del mestizaje y sobre todo que tuvieran una fuerte influencia de las raíces de la región, de la zona del país, ¿no? Entonces, pues en ese momento lo que más se acercaba a esas características era ese naciente ritmo del bambuco, que en sus inicios además se tocaba en las bandas de guerra independentistas. Y además ya también estaba empezando a aparecer el tiple como instrumento también mestizo y criollo, pues nacido en la nación. Entonces, digamos que tanto el tiple como instrumento y el bambuco como ritmo en ese momento fue determinante para que ayudara a esa construcción o ese imaginario de lo que debía ser la Gran Colombia, ¿no? No sé qué tenga el maestro José Menandro para agregar a esta respuesta. Sí, mi estimada Victoria, yo debía haber empezado mi conferencia felicitándote por ese trabajo tan extraordinario que has hecho
a esta apasionante temática que es el bambuco. Ofrezco disculpas tal vez por no haberlo hecho antes, pero lo hago ahora. Te felicito pues por este trabajo tan excelente que has hecho. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, realmente el bambuco pues va a servir en estos procesos de consolidación de nación, ya que pues obviamente las guerras de independencia lo que van a hacer es cortar estos flujos de cultura que se hacen, que tienen pues vigencia durante la colonia entre Europa y América, fundamentalmente entre España y la Nueva Granada. Pero hay una circunstancia ahí que me permito pues yo mencionarla y es la siguiente, o sea, el bambuco va a ser lo que se dice una danza plebeya, una danza marginal, una danza campesina, una danza popular de las clases marginales. No vamos a encontrar bambucos escritos sino hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Recordemos que cuando Colombia a los Estados Unidos Panamá por $50.000, 50 millones de dólares, perdón, estoy tal vez un poco equivocado en la cifra, le vende Panamá y entonces hay como una especie de desilusión nacional, ¿no? Hay una circunstancia ahí como de desasosiego, de pérdida de patriotismo. La gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible que haya sucedido una cosa de esta dimensión? Entonces, el político, ¿no?, que tiene siempre digamos, la solución para este tipo de cosas y lo va a encontrar precisamente en estos recursos de la cultura. El bambuco entonces va a ser llevado a un pedestal que no había tenido hasta entonces, porque como dije, era una danza de marginal, ¿sí? Entonces ahora se va a decir que es la danza nacional que nos va a integrar al conjunto de los habitantes de este país, pero hay que entender una cosa que es bastante interesante. Para entonces, y creo que hasta ahora, pero más que todo a comienzos del siglo XX, la nacionalidad colombiana se definía desde la zona andina. Se decía, o sea, el Es bambuco va a verdad. ser la danza nacional, ¿de acuerdo? Y Pero el todavía se bambuco dice, solamente es ¿no? de la... Perdona Todavía que se te dice, interrumpa, sí, pero pues sí, todavía se dice música colombiana refiriéndose a la música andina colombiana. exactamente, pero entonces sucede que se definía desde la nacionalidad colombiana, se definía desde la zona andina, porque ahí estaban ubicados con las costas, que es lo que va a pasar con la Orinoco orientales, con el Pacífico. Es más, yo podría decir que todavía son invisibles en muchísimos aspectos, que ni siquiera hay carreteras políticamente, porque los españoles en la costa atlántica, la música caribe, la música antillana, va a tener gran acogida, va a venir el porro, va a venir la cumbia, que van a desplazar al bambuco. Y obviamente después va a seguir ese proceso y va a venir el vallenato, y entonces en este momento usted escucha a nivel colombiana es el vallenato. Entonces, más o menos como para redondear ahí la idea relacionada con la pregunta que hace la persona que nos sigue. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Tengo otra pregunta por acá de Luidin Betancourt. Esta está dirigida al maestro Bastidas. Dice, ¿tiene alguna relación el son sureño con la música cubana y por qué no con sus orígenes en África? Y aprovecho para complementarla con la pregunta que nos hace por acá José Luis. ¿Cuáles son los instrumentos más representativos en el son sureño y si en Nariño fabrican estos instrumentos? Bueno, interesante allí. Bueno, la primera es que no hay una relación, por lo menos hasta donde las investigaciones nos permiten hablar, no hay relación con el son cubano, no la hay, ¿no? Hay algunas teorías por allí que afirman que estas rítmicas del 6/8 son derivas directas de la música africana y yo eso no lo voy a controvertir ni voy a decir nada a favor tampoco porque yo creo que no tenemos suficiente argumentación todavía a nivel nacional para afirmar ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se dice que el bambuco es africano, ¿sí? Que ha surgido en el contexto del esclavismo del departamento del Cauca, ¿no? Esa es tal vez una de las teorías más discutidas.
Y obviamente pues estaría emparentado con las rítmicas procedentes de África, ¿no? Específicamente de la etnia que viene de la Senegambia francesa. Y allí, pues el mismo Lubin Masuera, en este libro que he mencionado, lo controvierte. Dice, porque si eso fuera cierto, entonces tendríamos bambuco en todas las regiones de América donde hubo esclavitud. Y eso, pues hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Entonces, no hay una relación, por lo menos, como digo, hasta donde las investigaciones llegan, ¿no? No hay una relación con el son cubano, no la hay. Tenemos aquí, como hemos dicho, el son sureño es profundamente andino, que tiene una semejanza, digamos que tiene una relación con el curulao, porque ha tomado algunas células rítmicas de allí, y obviamente también con el albazo ecuatoriano, que es lo que yo he tratado de explicar aquí en esta conferencia. Con relación a los instrumentos, el son sureño se toca fundamentalmente con cuerdas, ¿no? Se toca con cuerdas. Los grupos de música campesina utilizan guitarras, utilizan requintos, utilizan a veces una percusión menor, pero generalmente no. Y estos instrumentos pues son fácilmente accesibles, o sea, podemos conseguir requintos, triples, guitarras, ¿no? No utiliza instrumentos de viento, entonces estaría fundamentalmente conformado por esos cortófonos y obviamente el recurso de la voz. Muchas gracias, maestro. También nos preguntaban si en Nariño se fabrican estos instrumentos. Claro que sí, pues como ya dije, son de fácil consecución. O sea, en cualquier lugar, en este momento tenemos una inmensa cantidad de negocios donde se pueden comprar guitarras, triples, requintos, y eso se fabrica aquí, se fabrica en muchos lugares en Colombia. No hay dificultades, incluso son de precio muy accesible. Bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta de Franco Salas. Nos dice, respecto a la obra Morada al Sur de Blas Emilio, poema sinfónico, ¿qué se puede decir? Es una obra que nos pertenece muchísimo y es muy desconocida. Bueno, allí lo que hay que decir, bueno, en primer lugar, no toca mucho la temática que estamos abordando, pero yo voy a permitirme contestar un poco eso, ¿sí? O sea, el poema Morada del Sur, o sea, el poemario, que es un poemario, ¿no? de Aurelio Arturo, que es obviamente un poeta ampliamente conocido en el contexto nacional e internacional, es nacido en la Unión, ¿sí? Se ha querido hacer un homenaje llevando pues a la orquesta sinfónica, al trabajo sinfónico académico de Ate Tortuga, y pues realmente para nosotros es un gran privilegio como nariñenses tener pues esta obra, que es una obra representativa de la música académica colombiana, basada en un poema precisamente de este célebre poeta Aurelio Arturo, que es un poeta maravilloso. Estamos pues profundamente enamorados, leo permanentemente, es fabuloso. No podría decir nada más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos cerrando entonces con una última pregunta para Victoria. Nos dicen, desafortunadamente, nuestro país ha sufrido 2 siglos de violencia por parte del Estado. ¿Hay alguna manifestación dentro del bambuco andino que relate este tipo de situaciones, como lo hace el joropo guadalupano en los llanos? Sí, claro. Hay obras, por ejemplo, como El corazón de la caña, de José A. Morales, que su frase final es contundente: un funeral de luceros cubre la piel de la patria. Y hay muchas obras que están dedicadas, hay poemas musicalizados, por ejemplo, de Gustavo Adolfo Rengifo, que tratan también la temática de la violencia en el país. Carlos Castro Saavedra es un poeta clásico colombiano que trató mucho estos temas de la paz y de la violencia en nuestro país, y Gustavo Adolfo Rengifo, por ejemplo, ha llevado muchos de sus poemas a música, en musicalizaciones pues de ritmos andinos colombianos. Y bueno, yo, por ejemplo, particularmente, es curioso, pero los bambucos que he compuesto recientemente tratan directamente esta temática de la violencia en nuestro país. Les invito a escuchar en mi canal de YouTube. Tengo una que se llama Nos merecemos vivir, otra que se llama El país de los imposibles y otra que se llama Río que va cantando. Y son 3 canciones dedicadas a nuestra realidad social y política actual de Colombia.
Bueno, Victoria, muchísimas gracias, maestro José Menandro, también por su participación en esta conferencia y por supuesto a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros a través del Facebook Live de Banrep Cultural. Quiero invitar a Isabel Cortés y a Claudia Villegas para que hagamos esta despedida de este espacio de encuentro en el ciclo de Colombia en un bambuco. Muchísimas gracias a todos por haber estado conectados con nosotros en esta noche, tarde-noche, hablando acerca de esta música tradicional en nuestro país. Isabel, Victoria, José Menandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo quería también agradecerle a José Menandro por su excelente exposición. Muchas gracias, maestro, por todos los conocimientos aquí aportados. Y por supuesto, pues a ustedes, al Banco de la República, a Claudia, a Germán y a ti por esta invitación. Me siento muy honrada de ser parte de esta programación con todos estos maestros que conocen tanto de las músicas colombianas y bueno, me siento muy honrada de haber participado y gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestros dos invitados, a Victoria, al maestro José Menandro. También muchas gracias, Darnelly, por la moderación de este espacio. Muy interesante compartir esas particularidades de este ritmo nacional desde las diferentes regiones. Bueno, nos vemos entonces en la próxima conferencia, que será el 18 de noviembre. Vamos a tener a Julián Bastidas Urresti y al maestro Carlos Miñana. Vamos a conversar también con ellos acerca de el bambuco en nuestro país. Nuevamente Pasto y en esta ocasión la ciudad de Cali presentes en este recorrido musical del bambuco por Colombia. Aprovecho también la ocasión para agradecerle a Germán por ese apoyo técnico y también a Vivian Valderrama, quien está detrás de toda esta conexión en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.